Buenos días, chicos. Si vamos a estudiar química, que la química es una ciencia, es importante saber qué es el método científico. Adelante. La química es una ciencia que estudia la materia y sus propiedades. Todos estamos de acuerdo que la química es una ciencia, igual que la física, que la biología. En este caso, la química se encarga de estudiar la materia y sus propiedades. ¿Por qué es una? Porque todo lo que dice, todo lo que estudia está comprobado. ¿Y cómo se comprobó todo lo que dice la química? Se comprobó por medio del método científico, el cual se supone que por primera vez fue dada esta forma por Galileo Galilei. Y a él se le atribuye el establecimiento del método científico como tal. ¿Qué es el método científico? El método científico es una serie de pasos organizados que nos llevan a un conocimiento verdadero. Esos pasos organizados, en algunos libros se encontrarán más o menos pasos. En teoría, estos son los básicos. Empieza por una observación, por una hipótesis, por una experimentación. Dentro de la experimentación hay muchísimas cosas que hacer para llegar al final a una teoría o ley, de cualquier forma llegar a un conocimiento verdadero, porque puede ser que no lleguemos a una teoría ni una ley, pero lleguemos a un nuevo conocimiento verdadero. Vamos a ver de qué se trata. Nos debe quedar claro que entonces la química estudia la materia y sus propiedades, es una ciencia, porque todo lo que en ella se dice está comprobado a través del método científico estipulado por Galileo, el cual consta de observación, hipótesis, experimentación, teoría o ley, y que nos va a llevar a un conocimiento verdadero. Veamos un ejemplo. Tenemos el caso de una señora que llega a su casa con dos plantas muy bonitas. Las planta en el patio de su casa, en la parte de atrás. Y ese día a su hijo se le ocurre jugar con su perro y una pelota. ¿Y qué ocurre? El perrito jugando con la pelota la siembra, es decir, escarba un poco y la deposita en una de las plantas. El tiempo pasa y resulta que un día la señora comenta que está muy triste porque una de sus plantas se está muriendo, mientras que la otra ya está grande, ya hasta le ve que está dando frutos, mientras que la otra se está muriendo. Entonces el hijo sale corriendo y dice, ¡chin! ¿Qué planta se estará muriendo? ¿Será la planta donde mi perrito metió una pelota? Voy a ver al patio. Sale y él recuerda que el perrito metió la pelota en la planta de la derecha, que es la que está hermosa y linda, mientras que la planta de la izquierda es la que se está muriendo. Entonces él observa este detalle, observó, nótense, no es lo mismo que ver, él empezó a recordar lo que ocurrió, observó. En que él piensa en una hipótesis y dice, bueno, si la planta de la derecha está tan hermosa, puede ser que haya sido por la pelotita que mi perrito puso ahí. Entonces dice, mi hipótesis es, creo que la pelotita de goma es abono para las plantas. Se dan cuenta que esta hipótesis que él hace es una causa que él cree que puede ser la que dio lugar a esto que está ocurriendo. Una posible explicación de lo que ocurre. Pero esa posible explicación, aunque ahorita parece muy descabellada, tiene lógica, porque él observó que esa planta tenía esa pelotita, entonces le hizo pensar que esto pudiera ser. ¿Qué decide que tiene que experimentar? Y como les decía, en la experimentación van un chorro de cosas. Primero, pues él dice, bueno, vamos a experimentar si es cierto que la pelotita de goma es abono para las plantas. Voy a comprar 100 plantas iguales. Muy importante. Las voy a sembrar a todas cuidando todas las variables, es decir, que tengan buena tierra, no voy a sembrar a unas junto a la laja para que rápido se mueran, no.
que todas tengan la misma tierra, que a todas les dé por igual el sol, que lo único que sea diferente entre un grupo de plantas y otro, vamos a hacer como que dos equipos. Un grupo de plantas que no tienen pelotita y otro grupo de plantas que sí tienen pelotita. La única diferencia es la pelotita, todo lo demás es igual. Se riegan a la misma hora, se riegan con la misma cantidad de agua y el chico empieza a notar, ir anotando todo lo que va observando para llegar a unas conclusiones. Todo esto sucede en la experimentación y es un proceso bastante largo, también dependiendo del tipo de experimentación que estemos haciendo. Pero al final vamos a tener unas conclusiones. Ahora sí, vamos con la experimentación. ¿Qué fue lo que él hizo? Compró sus plantas, luego las plantó en la tierra, cuidando que la tierra sea igual para todas, la misma cantidad, la misma profundidad. Esto es muy importante a la hora de experimentar, cuidar todos los detalles, que les dé la misma cantidad de sol, no se vale que unas las pongan en la sombra, otras les dé el sol, porque puedo sacar conclusiones erróneas. A las plantas de la derecha les puso sus pelotitas de goma y a las plantas de la izquierda no, para llevar un control y para ver la diferencia en que pasa entre unas y otras. A la hora de regar, las regaba a la misma hora, les ponía la misma cantidad de agua. ¿Ok? Entonces fíjense muy bien, él va anotando, se va dando cuenta de lo que ocurre y fíjense que la única diferencia que existe entre ambas va a ser las pelotitas para poder sacar conclusiones. Conclusiones. Las plantas que no tenían pelotita sobrevivieron 47. De las que tenían pelota sobrevivieron 49. Solo una diferencia de dos plantas. Y todas las que sobrevivieron, un 90% de las que sobrevivieron, dieron fruto. ¿Ok? ¿Esto qué me lleva a pensar en mis conclusiones? Esto me indica que en realidad la pelota no hizo una diferencia significativa, una diferencia mínima. No le puedo atribuir a la pelota ciertas características o propiedades de abono porque no hubo tal diferencia. No puedo decir tampoco, qué horrible, apliqué mi método científico, no sirvió para nada, qué tonto. No. Ahora ya puedo decir con certeza que las pelotitas de goma no son abono para las plantas, pero lo puedo decir porque ya lo investigué. Y entonces, a fin de cuentas, esta aplicación del método científico me sirvió para darme cuenta que mi hipótesis estaba mal y que esto no era correcto. ¿Llegué a un conocimiento verdadero? Sí, ese conocimiento no concuerda con la hipótesis que yo tenía, pero me llevó a saber que mi hipótesis no era correcta. Entonces, siempre al aplicar el método científico voy a llegar a un conocimiento importante que si yo quisiera, ahora podría seguir investigando cuál habría sido la variable que hizo que una planta se muriera y la otra no. Tal vez no estaba en la pelota, tal vez estaba, como les digo, en la tierra, tal vez estaba en la laja, tal vez estaba en el sol, en el agua, etc. Pero lo que sí nos queda claro después de aplicarlo para este caso es que la pelotita no era la diferencia. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos del método científico? La observación, que la observación no es lo mismo que ver. Una cosa es observar, detener nuestra mirada, como pasó con el caso del chico, que él hasta recordó, reflexionó lo que había hecho su perro. No es lo mismo que pasar mi vista, que observar, detenerme para ver. Mi hipótesis es un intento de dar una explicación con base en la observación. Después de que yo he observado, intento dar una explicación. ¿Qué es lo que habrá causado este hecho? Esa es mi hipótesis. La experimentación es intentar reproducir los hechos cuidando las variables. Voy a reproducir todo. No tengo que estar, para experimentar, no tengo que estar en un laboratorio. Experimentar significa, voy a reproducir todo, cuidando, en este caso, que yo le estaba atribuyendo a la pelotita
la característica de abono, cuidando que todo lo demás sea igual y que la única diferencia sea ella, para que yo pueda reproducir los hechos y saber si le puedo atribuir esa propiedad o no. Y al final voy a llegar a una teoría o una ley. Vamos a suponer que pudiéramos llegar a una teoría. ¿Qué diferencia hay entre una teoría y una ley? Que la teoría tiene cabos sueltos, es decir, durante la experimentación, la reproducción de los hechos, algunas cosas se pudieron dar y otras no. Por ejemplo, ustedes saben que existen muchas teorías sobre el origen del universo. ¿Por qué existen muchas teorías? Porque todas tienen algo en lo que puede ser verdad. Todas mantienen argumentos y justificaciones que podrían ser, pero al día de hoy no hemos podido reproducir, no hemos podido llevar en miniatura, tratar de producir un universo para saber de dónde vino. Entonces, todas ellas son teorías que todas tienen su parte lógica, pero no pueden ser demostradas. Sin embargo, cuando llegamos a una ley nos dice que siempre va a ocurrir lo mismo, totalmente comprobada. Es algo que siempre va a ocurrir, todas las veces va a ocurrir de la misma forma, de la misma manera. Y cuando a una ley le damos una fórmula, como por ejemplo esta fórmula que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿qué nos quiere decir? Que cuando aplicamos una fuerza a una masa, esta masa adquiere una aceleración. La aceleración va a ser en la misma dirección de la fuerza y la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Esa simple fórmula nos puede llevar a dar el enunciado de la segunda ley de Newton. Y cuando la segunda ley de Newton tiene una fórmula matemática, pues no hay pierde. Le podemos hacer todos los ensayos que queramos y nos vamos a dar cuenta que siempre va a dar lo mismo, siempre va a ocurrir lo mismo. ¿A qué conclusión entonces podemos llegar viendo este video? Que la ciencia sigue el método científico. Todas las ciencias naturales siguen el método científico para demostrar lo que ocurre. Todo lo que ahí se dice se demuestra con el método científico. Y el desarrollo precisamente de la ciencia impacta en el desarrollo de la tecnología. Mientras más sepamos de ciencia, más se puede desarrollar la tecnología y mientras más se desarrolle la tecnología, puede ayudar a desarrollar también la ciencia. Es una situación que vamos, desarrollo de la ciencia, desarrollo de la tecnología, ayuda a desarrollar la ciencia y así sucesivamente. Muy bien, chicos, sigamos manteniendo la escuela viva de esta manera. Les recuerdo que esto del método científico es muy importante. Espero les haya gustado el video. No es posible que a veces estemos discutiendo cosas que se pueden demostrar por el método científico. Lo que se pueda demostrar por el método científico, no caigamos en trampas. Pidamos, digamos, ¿dónde comprobaste esto? ¿Dónde está la evidencia de que eso siempre así ocurre? ¿Dónde lo has visto? ¿Cuál es la fuente? Eso es muy importante, sobre todo en el caso de las ciencias naturales. Hasta otro video, chicos.